Muy bien, muchísimas gracias, presidente, y gracias a todos los grupos parlamentarios y a las intervenciones de sus portavoces. Voy a intentar dar respuesta o comentar aquellos aspectos que cada uno ha considerado plantear en esta comparecencia. Y empiezo por el orden de exposición y, por tanto, por el señor Campuzano, representante del Grupo Mixto. Él hablaba sobre un consenso en Cataluña. Yo creo que el problema que hay, señor Campuzano, es que hoy no hay consensos en Cataluña. Se han roto los consensos. Y precisamente eso es lo que debería trabajar el Gobierno de la Generalitat. Creo que la máxima responsabilidad en estos momentos del Gobierno de la Generalitat y de las fuerzas políticas con una mayoría parlamentaria es intentar trabajar y construir de nuevo esos consensos que existieron en un pasado en Cataluña, pero que hoy no existen. Si hablamos por consensos de mayorías al menos de 2/3 partes, que es lo que se exige, por ejemplo, para modificar leyes sustanciales como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Creo que cualquier decisión de esa trascendencia o incluso de mayor trascendencia requeriría esos consensos y usted sabe que esos consensos en estos momentos no existen. Apelaba a la democracia y yo también apelo a la democracia, pero más democracia no es saltarse las leyes. Creo que uno de los mayores problemas o de las cuestiones más graves que hemos vivido en esta crisis, de hecho el detonante de la crisis política que estamos viviendo, es que hubo un Gobierno que se saltó las leyes democráticas, que se saltó el sistema democrático, el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Y desde la ostentación de un poder público, como es estar en un Gobierno, lo más grave es que ese Gobierno, que precisamente debe garantizar la igualdad, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, decidió saltarse las leyes. Ha hablado también sobre los procedimientos judiciales. También ha hecho referencia a ello el señor Tardá y otros portavoces, aunque haya sido en otros sentidos, y si le parece lo abordo de manera conjunta para no reiterar a lo mejor argumentos. A mí me sorprende cada vez que plantean esta cuestión su renuncia en el fondo a la vía política y su insistencia en la vía judicial, sabiendo además que la vía judicial forma parte, usted mismo lo ha reconocido en su intervención, de otro poder del Estado y que, por tanto, dado que estamos en un Estado social y democrático de derecho, existe esa separación de poderes y el Poder Ejecutivo, al que yo represento en estos momentos, no tiene incidencia ni capacidad de actuación en otro poder del Estado, el Poder Judicial. El respeto por los procedimientos judiciales, por tanto, el respeto por los procedimientos judiciales es básico por parte de todos los ciudadanos. Creo que es más básico, si cabe, y más relevante y más importante que lo hagamos aquellos que ostentamos representaciones públicas. Nosotros tenemos criterio propio en lo que tenemos competencia, de lo que somos competentes. Tenemos criterio propio en cómo mejorar el bienestar de los ciudadanos, en cómo atender las necesidades de los ciudadanos, en cómo mejorar los servicios públicos en Cataluña y en el conjunto del Estado, en cómo atender las necesidades en infraestructuras, en cómo mejorar la financiación de las administraciones públicas. Tenemos criterios sobre eso, porque es lo que nos corresponde, tener criterios sobre aquello sobre lo que tenemos competencia. No ha habido resultados concretos, me dice, de la comisión bilateral. Yo lo he dicho en mi primera intervención, seguramente a algunos les parecerá que ha habido excesivos avances y otros pensarán que se ha quedado corta. Evidentemente, la convocatoria inmediata de la comisión bilateral no hizo posible que hubiera, como tradicionalmente había habido en otros escenarios históricos, trabajos previos que posibilitaran que la comisión bilateral fuera el momento de ratificación de esos acuerdos. Ahora bien, creo que después de 7 años de silencio, creo que después de no haber reunido esa comisión bilateral durante 7 años, no es poco
haber conseguido reunirla, haber conseguido abordar todos los puntos del orden del día y llegar a una conclusión relevante, como era abrir todas las comisiones y las subcomisiones previstas en el propio Estatuto de Autonomía y previstas en el reglamento de la Comisión Bilateral. Ha hecho referencia también al recurso concreto de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno contra la Ley de Universalidad de la Sanidad. También lo ha hecho el señor Tardá. Yo confío y entiendo que si ustedes creen que es bueno que los inmigrantes en Cataluña tengan asistencia sanitaria, también les parecerá positivo y bueno que todos los inmigrantes de toda España puedan tener esa cobertura sanitaria. Por tanto, no puedo creer que vayan a condicionar el voto de un decreto ley cuyo contenido, cuyo fondo comparten ampliamente, lo demuestra el haber apoyado una ley catalana, no van a condicionar ese voto al desistimiento. Aún así, lo he dicho en mi primera intervención, lo vuelvo a reiterar ahora, es verdad que el hecho de haber cambiado las bases y, por tanto, la regulación estatal hace que materialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado pierda esa fuerza y por eso se abre la puerta al desistimiento en los recursos planteados. Creo que eso será positivo para todos los inmigrantes en toda España y todas aquellas personas que habían quedado excluidas de la universalización de la sanidad a raíz de una norma aprobada precisamente propuesta por el anterior Gobierno. El señor Legarda, le agradezco en primer lugar el apoyo a la vía de diálogo abierta por el Gobierno de España. Lo he dicho también en mi intervención, creo que no hay otra, creo que no hay alternativa. De hecho, yo sugería en mi primera intervención que estaba dispuesta a escuchar atentamente propuestas alternativas de otros grupos políticos, de otros grupos parlamentarios, y la verdad es que no ha habido propuestas alternativas constructivas a ese diálogo. Por tanto, le agradezco el apoyo y el reconocimiento a la apertura de ese esfuerzo por parte del Gobierno de España. Ha hecho un planteamiento y un análisis histórico prácticamente interesante, desde la serenidad, positivo, que se dé además en sede parlamentaria. Creo que es precisamente el tipo de reflexión que debería imperar en algunos de los debates que se produzcan en sede parlamentaria. De hecho, hay una comisión abierta en este Congreso de los Diputados, como es la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, presidida por don José Enrique Serrano, y que abre la posibilidad precisamente de que se dé ese debate de manera serena y de manera abierta por parte de todas las fuerzas políticas. Creo que el diálogo entre todos los grupos políticos es absolutamente necesario y por eso aprovecho, aunque no me corresponde porque estoy en el Ejecutivo en estos momentos, pero aprovecho para animar a los grupos parlamentarios a que participen en esa comisión. Comparto los efectos que ha señalado sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. También el señor Campuzano ha hecho referencia a ello. Pero creo que es el momento también de mirar hacia adelante. Está bien que recordemos el pasado, que tengamos un diagnóstico, que sepamos de dónde venimos, pero creo que es importante, sobre todo, poner las bases para empezar a construir un camino distinto, porque el camino construido hasta ahora nos ha llevado al punto en el que estamos, que creo que no es bueno, creo que no es positivo y creo que no es constructivo. Creo que no contribuye precisamente a la concordia, a la convivencia, al entendimiento y a la generación de lealtades y de confianza que debe haber entre las administraciones. Por tanto, creo que es importante mirar hacia adelante. Comparto también la reflexión que ha hecho, aunque usted
ha dicho que no estaba muy de acuerdo con la reflexión que yo hacía sobre la neutralidad de los espacios públicos. Creo que hay una diferenciación que se entiende muy bien, que es muy gráfica. Una cosa es usar los espacios públicos, que por supuesto todos tenemos libertad para usarlos. Nos manifestamos en un momento determinado pidiendo los permisos correspondientes, colgamos información, etcétera, etcétera. Y otra cosa es ocupar permanentemente y sin espacio a ninguna otra expresión o libertad de expresión por parte de la gente que piensa distinto y, por tanto, estamos en esa dicotomía. Una cosa es usar y la otra cosa es ocupar. El señor Tardá ha dicho que solo habrá solución democrática a través de las urnas. Y yo le añadiría que cuando la convocatoria a las urnas es democrática y, por tanto, tiene el amparo legal y responde al principio de legalidad y al Estado de Derecho, con todas las garantías, sí, efectivamente. Efectivamente. Votar sin garantías y sin cobertura legal, creo que eso no es ayudar a la democracia, ni ampliar la democracia, ni es más democracia. Todo lo contrario. Ha dicho, en segundo lugar, que vivimos en una anomalía. Y yo estoy de acuerdo y vuelvo a hacer referencia a lo mismo que he dicho antes. Que un Gobierno se saltara la legalidad vigente es lo más anormal que ha pasado en este país y de ello se derivó precisamente muchas consecuencias que nos han llevado hasta aquí. Ha hablado en su intervención de presos políticos y de exiliados y yo me veo en la obligación de decirle, una vez más, que en un Estado social y democrático de derecho, que en España, que es una full democracy, como está reconocido por todos los organismos internacionales, como uno de los 19 países precisamente que tiene una democracia plena, 19, no hay presos políticos y no hay exiliados. Hay políticos que efectivamente se saltaron las normas y en estos momentos están encarcelados y, por tanto, con un procedimiento judicial abierto, que simplemente respetamos, y hay personas huidas de la justicia. Y como usted ha hecho referencia a estas expresiones, yo me veo en la obligación también de puntualizar el uso de estas expresiones. Ha dicho algo que comparto. No hay solución al conflicto sin tener en cuenta al 50% de los catalanes. 47, 53. Exactamente. Por eso creo que es fundamental que el Govern de la Generalitat y la mayoría parlamentaria que da soporte a este Gobierno de la Generalitat trabaje precisamente para conseguir el consenso en el propio Parlament de Cataluña. El Gobierno de España tiene la vocación y la voluntad de representar a todos y a todas las catalanas y catalanes, y a todos ellos nos dirigimos, a toda la sociedad catalana en su conjunto. Y a mí me gustaría también que el Govern de la Generalitat hiciera exactamente ese mismo esfuerzo, que se dirigiera a toda la sociedad catalana y no solo a aquellos que comparten determinados postulados. Para favorecer precisamente esos acuerdos entre ese 50%, ese 47% y el 53%, no es mejor hacer propuestas de concordia, no es mejor hacer propuestas de no exaltación, propuestas de convivencia, propuestas que busquen puntos de acuerdo, que no sean excluyentes de la otra mitad. Nosotros pensamos que sí, que es mejor y, por tanto, es lo que intentamos hacer cuando ejercemos nuestras responsabilidades de Gobierno. Me ha planteado, por último, el tema del ministro Borrell y los contenciosos administrativos anunciados.
El conseller Maragall se comprometió en una reunión con el ministro Borrell precisamente a solicitar los informes al Ministerio de Exteriores con carácter previo a la apertura de delegaciones. Saben que es una solicitud prevista en la ley, preceptiva, por tanto, por ley, y que la hacen todas las comunidades autónomas. Y el conseller Maragall se comprometió a ello. Y, por tanto, nosotros lo que esperamos es que eso se produzca. El señor Villegas ha empezado diciendo que la democracia solo se puede dar dentro de la ley. Y yo estoy de acuerdo. Es que, de hecho, solo hay democracia cuando hay Estado de Derecho. Si no, no existe el Estado democrático, no existe el sistema democrático. Dice, Torra dijo, el reto es ser una nación libre en las próximas semanas. Torra dijo esto, pero lo cierto es que está en una mesa de diálogo estatutaria y constitucional. Y es de lo que hablamos y lo que abordamos en esa mesa. Por tanto, hay ese respeto al marco estatutario y al marco constitucional. Cuando hubo un reto efectivo, como fue la declaración unilateral de independencia, hubo una reacción por parte del Estado. Y yo también he hecho referencia en mi intervención a ello. La reacción fue aplicar efectivamente el artículo 155 de la Constitución. Pero la Constitución se defiende haciendo respetar la Constitución y respetando la Constitución, no saltándosela. Y el 155 exige un incumplimiento material grave y reiterado. Y eso no es una declaración de un dirigente político. Yo apelo también, por tanto, señor Villegas, a la responsabilidad de Ciudadanos para contribuir a la agenda de normalidad que yo hoy les he presentado en esta comparecencia. A la agenda que fortalece el sistema constitucional, que fortalece el sistema estatutario, que fortalece el sistema autonómico, porque demuestra que este sistema, nuestro sistema actual, nuestro sistema constitucional, es capaz de dar respuesta a las necesidades de la sociedad catalana, que es a quien nosotros nos dirigimos. Por tanto, eso es una de las fortalezas de nuestro sistema democrático. Y desde nuestro punto de vista, la mejor manera de defender y de aparecer precisamente fuertes es demostrar que es posible resolver los problemas y abordar los problemas y ofrecer soluciones desde el propio sistema existente. Ha dicho también que debemos nuestro Gobierno al voto de los independentistas. Permítame que le diga que a mí lo que me sorprende es cómo un partido como el suyo, que llegó a la política hablando de regeneración democrática, como uno de los elementos principales, como una de las preocupaciones principales, es decir, hace falta que las instituciones públicas de nuestro país estén limpias de corrupción. Hace falta que las instituciones públicas recuperen la afección y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso necesitamos gobiernos sin sombras de duda en materia de corrupción. ¿Cómo puede ser que una moción de censura que se justificó solo y exclusivamente, precisamente, en una sentencia condenatoria en materia de corrupción que afectaba al partido político que en ese momento estaba en el Gobierno, no recibió su apoyo? Esa es mi pregunta. Mi pregunta es cómo un partido que llegó a la vida política aludiendo y haciendo referencia a la regeneración democrática miró hacia otro lado precisamente cuando hubo la posibilidad y cuando efectivamente se produjo la posibilidad de cambiar un Gobierno para recuperar esas instituciones públicas, para recuperar la ética pública, para recuperar el prestigio de las instituciones frente a los ciudadanos. Ha dicho también que hay que exigir a la Generalitat que acepten el marco constitucional y el cumplimiento de la legalidad. He hecho referencia a ello. Eso se ha dado en todo momento, y no solo se ha dado, sino que se ha producido
En todo momento ha habido respeto al marco legal, al marco estatutario y al marco constitucional. De hecho, que se hayan sentado y hayan aceptado abrir las comisiones de traspasos, de conflictividad, en materia económica, en materia de infraestructuras, etcétera, etcétera, es buena prueba de ello. Abrir esa agenda de normalidad institucional efectivamente no va a acabar con la crisis política de fondo. Y yo también lo he dicho en mi intervención. Señora Sánchez Camacho, que usted también ha hecho referencia a ello, nosotros somos muy conscientes que abrir la agenda de normalidad y abordar los problemas de los ciudadanos no resuelve definitivamente la crisis política en Cataluña. Pero lo que sí tengo claro son dos cosas. Una, que no la agrava en absoluto. Es más, creo que contribuye a encauzar esa crisis política. Creo que abre puertas para encauzar esa crisis política. Y, en segundo lugar, y lo más importante, hace que no nos desentendamos de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y eso también me parece relevante. ¿O la alternativa es desentendernos de los problemas? Es decir, como la crisis política no se resuelve, nosotros renunciamos a cualquier diálogo. A nosotros nos parece que esa vía, que precisamente ha sido la explorada por el Gobierno anterior, no ha aportado ninguna mejora. Al contrario, creo sinceramente que estamos peor de lo que estábamos hace 7 años. El señor Vendrell ha hecho referencia a la comisión, a las distintas comisiones previstas en los estatutos. La Junta de Seguridad tiene fecha, usted lo ha dicho. La de traspasos y conflictos también tiene fecha. Este viernes se reúnen, como decía el secretario de Política Territorial y la consejera de Presidencia, con los equipos correspondientes y, por tanto, se empieza a trabajar. La mixta económica y la de infraestructuras están también constituidas y tendrán fecha los próximos días de septiembre, en todo caso, los primeros 15 días de septiembre. Estamos de acuerdo y me alegra que lo haya destacado también la importancia de que la Generalitat participe en los órganos multilaterales y que, por tanto, no renuncie a la defensa de los intereses y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en estos órganos multilaterales, porque, lo he dicho en mi intervención, hay muchas cuestiones que pueden ser de carácter bilateral, pero hay muchísimas otras que se tienen que abordar de manera conjunta con todas las comunidades autónomas y que no son menores precisamente. Ha hablado también de la ruptura del sistema constitucional y de cómo la base social que apoya el marco constitucional es más reducido. Yo creo que por eso, precisamente, es importante los avances que se den en esa agenda de normalidad, en esa agenda ordinaria, porque demuestra precisamente la virtualidad, la eficacia y la utilidad de nuestro sistema constitucional y estatutario. Respecto a los países comparados y la sugerencia que me hacía de fijarnos en otros países más allá de Italia y Alemania, yo le quería decir que el Gobierno se fija en los sistemas homologables al nuestro, a aquellos que responden a los mismos criterios y que, por tanto, se constituyen de manera similar al nuestro, y por eso he hecho referencia a Italia y Alemania, porque nuestra configuración responde precisamente a los mismos criterios. Y, en todo caso, sí que quiero destacar que lo que no pasó nunca en Canadá ni en cualquier otro país democrático es que un Gobierno se saltara las leyes. Eso tampoco pasó nunca, y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Ha hecho también una exposición sobre un problema de credibilidad del Gobierno de España y de los recortes que el Gobierno de España impulsó
con el pretexto de la crisis económica y, por tanto, generando una crisis social más profunda. Yo quería recordar en este punto que los recortes no solo fueron del Gobierno de España. El Gobierno de la Generalitat también practicó y protagonizó muchísimos recortes, de hecho, más recortes y más afectación a las políticas sociales. Y creo que es bueno recordarlo porque, si no, el agravio siempre es, o todos los males siempre vienen de otro gobierno externo y eso no es verdad. Es verdad que el Gobierno del Partido Popular hizo una política económica y social que el actual Gobierno no comparte en absoluto, pero también es verdad que el Gobierno de la Generalitat protagonizó esos recortes y, por tanto, esa afectación a la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Ha hecho referencia a los desistimientos de los recursos de inconstitucionalidad. Lo he dicho también en otras ocasiones y lo quiero volver a reiterar. Es una de las prioridades del Gobierno y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, por eso, precisamente, aquellos recursos de inconstitucionalidad que afectan especialmente a cuestiones sociales van a ser prioritarios y se abordarán, por tanto, en la reunión que se prevé ya esta misma semana, que es este viernes. Luego ha planteado varias preguntas que creo que tampoco son objeto de la comparecencia de hoy y seguramente tendremos tiempo para hablar de ello. Ha preguntado qué acuerdos sobre deuda concreta de la Generalitat se podrían abordar. Yo quiero recordar que ya ha habido algunos acuerdos por parte del Gobierno de España que han facilitado precisamente pasar de corto a largo deudas de la Generalitat y de otras comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Y ha hecho referencia también al restablecimiento del pacto entre Cataluña y el conjunto del Estado y el conjunto de España. Y aquí también quiero reiterar algo que ya he dicho, pero que para nosotros también es importante restablecer el pacto entre catalanes. Creo que es importante trabajar, y nosotros lo estamos haciendo, trabajar para facilitar y para poder llegar a acuerdos entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, pero creo que tanto o más importante que eso es también que haya un pacto, un nuevo pacto y nuevos consensos entre catalanes. Al señor López le quiero agradecer su intervención, su apoyo también al trabajo que el Gobierno está realizando en esta materia. Sabemos la complejidad que tiene, sabemos que no es de solución inmediata ni fácil, que es un trabajo a medio y a largo plazo. Y creo que la responsabilidad de un Gobierno y de todas las fuerzas políticas, en el fondo, creo que en eso no es en exclusiva del Gobierno, tenemos la obligación de hacer propuestas que deben contribuir precisamente a la concordia y a la mejora de la convivencia. Creo que no es bueno polarizar, creo que no es bueno hacer declaraciones que llevan más o que alimentan más la confrontación que no la concordia. Creo que nuestra principal responsabilidad, y ese es el motor principal del Gobierno de España, es dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Esa es nuestra prioridad y por eso nos dirigimos a toda la sociedad catalana. Y le agradezco también especialmente el recordatorio de lo que es el concepto de democracia. Creo que ha sido una exposición completa, que no solo es votar, que son muchas más cosas, y con esa definición y esa completud esta ministra también se queda. Finalmente, la portavoz del Grupo Popular, la señora Sánchez Camacho, ha empezado haciendo referencia a un término que utilizo habitualmente, como es el de lealtad federal o cultura federal. Es un término absolutamente acuñado. Centenares de autores hablan y usan con normalidad ese término en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, desde hace muchísimos años. Solo hace falta coger manuales de derecho constitucional o monografías de distintos constitucionalistas de nuestro país
tan poco sospechosos y tan reconocidos como pueden ser el señor Aja o Muñoz Machado o Francesc de Carreras o Sosa Wagner o tantos otros, da igual, no quiero agotarlos. Incluso la página web del Congreso de los Diputados, cuando explica el artículo 155, precisamente habla sobre el artículo de coerción federal, porque es así como se le conoce en todos los países descentralizados, federales del mundo, y en esta misma página del Congreso de los Diputados se utiliza esta expresión que, como digo, está acuñada con absoluta normalidad y creo que no debe despertar ninguna reticencia ni ningún halo de sospecha por parte de ningún diputado y diputada de esta Cámara. Entrando en materia, ha hablado de la comisión bilateral como una comisión que no va a resolver el problema. Y lo he reconocido y lo comparto con usted. Eso no resuelve, no agota la resolución del problema. Pero creo que contribuye a iniciar un camino que puede ayudarnos a resolver el problema. Lo he dicho antes. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se resolverá? Porque la alternativa que conocemos hasta ahora es la que hemos vivido estos últimos 7 años. Y eso tampoco contribuyó a la mejora del problema. De hecho, empeoró, agravó el problema. Y hoy tenemos una agenda distinta a la que los independentistas querían que existiera en exclusiva, que era la agenda soberanista, la agenda independentista, y hoy hay una agenda para hablar de la sociedad catalana. Creo que es importante hablar de los catalanes y de las catalanas. Y creo que es más importante que hablemos, cuanto más hablemos de los catalanes y de las catalanas, seguramente menos hablaremos, o de los problemas de los catalanes y de las catalanas, menos hablaremos del problema de Cataluña. Y creo que eso es una contribución importante, que no lo resuelve del todo, pero que sin duda creo que contribuye y que abre un camino de esperanza, de oportunidad, que deberíamos explorar todos. Y yo, por eso, creo que las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria deberíamos entendernos y ayudarnos y acompañarnos en este camino. Nos ha dicho que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría quiso reunir la comisión bilateral, pero Durán y Lleida se negó a ello. Creo que se dio por bueno, lo he dicho antes en mi intervención, que como solo se quería hablar de independencia, no había otro diálogo. Nosotros pensamos que el diálogo ordinario sobre las necesidades de los ciudadanos es imprescindible y por eso, precisamente, es lo que estamos haciendo. Es más, si la vicepresidenta en su momento lo apoyó y lo intentó, entiendo que ahora también podrían entender y apoyar la vía que ha abierto el Gobierno de España. Ha hecho referencia a la incapacidad de avanzar en algunas de las cosas que plantean los partidos independentistas y nosotros sabemos que no va a haber avances, efectivamente. No va a haber avances en vulnerar la separación de poderes, no va a haber avances en vulnerar la Constitución reconociendo un derecho que no existe como es el derecho a la autodeterminación, no va a haber avances en hacer un referéndum que no se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí puede haber avances en esa agenda que yo les proponía. Avances en infraestructuras, en disminuir la conflictividad, en mejorar las relaciones y las lealtades entre las administraciones, en culminar traspasos que habían quedado a medias, en la mejora del autogobierno, en muchísimas cosas en las que sí creo que después de 7 años sin prácticamente haber habido ningún avance en estas materias, pues pueda haberlos precisamente por las relaciones normalizadas y de diálogo entre los dos gobiernos. Ha hecho referencia a los días 6 y 7 de septiembre. Yo también he hablado de ello en mi intervención y frente a eso hubo una respuesta. Una respuesta en la que usted y yo precisamente compartimos esa respuesta. En ese momento el Partido Socialista fue leal
desde la oposición al Estado, porque pensábamos que la defensa del Estado estaba por encima de la confrontación partidaria o partidista entre las distintas fuerzas políticas. Y eso, precisamente ese tratamiento de tema de Estado, es lo que nosotros le pedimos ahora al Partido Popular y al Grupo Parlamentario Popular. Precisamente porque pensamos que es una cuestión de Estado, pensamos que es una mala opción para hacer oposición al Gobierno, a este Gobierno, el tema de Cataluña. Y, por tanto, pensamos que ahora que están en la oposición, esa lealtad que exigían desde el Gobierno también deberían aplicársela. Finalmente, ha hecho referencia a los símbolos, al uso del espacio público. Lo he dicho ya, he hecho referencia a este tema. Ha dicho que le preocupaba. Lo cierto es que el Gobierno de España del Partido Popular tampoco hizo nada al respecto. Tampoco hizo nada, porque no es algo nuevo, es algo que viene de lejos. Por tanto, la preocupación que tiene es encomiable. Lo que yo le propongo y lo que nos gustaría al Gobierno de España es que todas las fuerzas políticas propongamos, hagamos y declaremos en las declaraciones públicas que hagamos cuestiones que ayuden precisamente a la concordia y que no ahonden en la división o que puedan dañar aún más la convivencia en Cataluña. Creo que dialogar, usted lo ha dicho así y en eso no estoy de acuerdo con usted, dialogar no es ceder. Dialogar no es ceder. Y dialogar precisamente se puede producir cuando uno está seguro de sus convicciones, de su ideario, de su proyecto político y es capaz de escuchar otro proyecto político, otro ideario y otras convicciones sin que eso hagan temblar las propias. Pero si no nos escuchamos, si no dialogamos, nunca seremos capaces de aproximar posiciones ni de encontrar puntos de encuentro. Y creo que los puntos de encuentro, creo que esas aproximaciones, creo que trabajar para esa concordia y para la generación de algunos consensos perdidos es fundamental la palabra y es fundamental escucharnos. Y por eso creo que es importante que este diálogo que se ha abierto entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat se mantenga y se apoye en la medida de lo posible por parte de todas las fuerzas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.